Tenemos el placer de contar con la presencia del licenciado Luis Toral, exgobernador del Banco Central y coordinador nacional del sector externo en la región del Cibao de la precandidatura de Leonel Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenido a Síntesis, doctor. Gracias. Bueno, bienvenido de verdad. Yo pienso que nosotros tenemos una oportunidad bastante grande de hablar con usted de muchos temas. Usted casi no está en televisión, lo vemos muy poco y tenemos que aprovechar. A servirle. Licenciado Toral, ayer se dio el espectáculo esperado de la presentación de las firmas que la candidatura del presidente Leonel Fernández estaba diciendo que estaba procurando para llegar a 2 millones y el presidente dijo que llegaron a 2 millones y siguen contando, son 2 millones más. Como usted es de los dirigentes importantes del sector externo y básicamente de las provincias del Cibao, que son las mayores en sentido global, son 14, ¿qué papel jugó el sector externo en esa actividad y cuál es el papel que ustedes entienden que va a jugar para la candidatura presidencial del presidente Leonel Fernández? No, definitivamente el sector externo es fundamental para lo que es la candidatura, en este caso con unas primarias abiertas que ha decidido el Partido de la Liberación Dominicana, y para las elecciones pues toda la vida el sector externo ha sido importante, porque ningún presidente, ningún senador, diputado, alcalde, regidor gana con los votos de su partido, gana con los votos de la sociedad. Entonces se suman los votos partidarios a la sociedad. Y en el caso del sector externo, pues también va a poder participar en las próximas primarias del PLD. Y se hizo una gran labor. El sector externo, en lo que a mí respecta, pues tuvimos presencia de las 14 provincias del Cibao con una cantidad importante de personas y con mucho entusiasmo. O sea, yo creo que es la diferencia. A nivel nacional nosotros tuvimos la participación de más de 20.000 personas y fue un soporte, o sea, parte de la ayuda que se le iba a dar a la estructura política del presidente Fernández, porque no era una actividad del sector externo, era una actividad del equipo político del presidente Fernández, donde nosotros nos integramos como apoyo. El presidente Fernández enfocó su discurso en pocos aspectos, vamos a decir así, pero importantes. Primero, vamos a hablar de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Segundo, el respeto a la Constitución de la República. Tercero, de cómo ha sido su gobierno en cuanto a lo que tiene que ver con discriminación a personas de su entorno o no entorno, garantizando que todo el mundo va a participar. Y también se refirió a martillando mucho el tema del respeto a la Constitución de la República y los límites que tiene la Constitución. Realmente todo eso indica que ciertamente hay un temor por la modificación constitucional. De hecho, las encuestas que nosotros estábamos diciendo antes de usted entrar aquí, dicen que aunque una gran cantidad de personas no quiere la reelección, otros dicen que sí, la reelección puede pasar. La pregunta para Luis Toral, que tiene experiencia porque la Constitución de la República del año 2015 puso un límite con un párrafo transitorio que fue casi idéntico al párrafo transitorio que se puso en la Constitución del 94, cuando el doctor Balaguer fue presidente y le recortaron el periodo a 2 años. Realmente, ¿qué podría pasar? ¿O usted piensa que eso, realmente el presidente de la República va a declinar esa posibilidad de llegar al Congreso de la República y modificar la Constitución? Bueno, yo pienso que habría que dividir los temas. Yo pienso que usted tocó a Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer era un patriota y nunca modificó la Constitución para fines personales. Ya la Constitución, como usted señala, en el 2015 fue modificada para un asunto puramente personal. O sea, volver a hacer lo mismo, yo creo que se estaría jugando con la paz y la tranquilidad del pueblo dominicano. Nosotros los dominicanos somos tranquilos, nos gusta la paz, pero tampoco nos gusta que nos abusen, tampoco nos gusta que nos relajen, tampoco nos gusta inclusive que nos ofrezcan cosas y no nos cumplan. Entonces yo creo que la Constitución para mí es un tema cerrado. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar firmes, porque como decía Michelle ahorita, Fernandito no debió estar.
porque estaba violando la ley. Oye, qué bien se portó el ministro de las Fuerzas Armadas al exigirle que no participe. Pero qué mal se comporta el presidente de la República, que tiene que hacer cumplirla y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana, que permite que sus ministros, que sus directores, que sus empleados estén obligados, absolutamente obligados a participar en actividades proselitistas, que se le impida a una persona seguir a alguien, no importa de qué partido sea, so pena de cancelarlo. O sea, eso es la violación flagrante de los derechos personales, de los derechos civiles de las personas. Oye, de las cosas que nosotros vimos en la preparación de este evento, fue extraordinariamente abusivas. Hubieron lugares que jefes de empleados lo fueron a buscar a la guagua y a decirle que si se subían a la guagua lo iban a cancelar. Seguro. O sea, una locura lo que se vio. Como un mismo partido, un gobierno hace decenas de actividades a nivel nacional para dañar una actividad del presidente de su partido, de su propio partido. O sea, son cosas que están rayando con la locura. Y yo creo que debe venir la cordura. A mí me parece que del discurso de Leonel hay que destacar la estatura política que ha adquirido Leonel Fernández. Y él lo mencionó, o sea, todo lo que le ha pasado. O sea, porque lo que estamos viviendo, cuando él dijo que no, que él gobernó para todos, se está refiriendo a lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que él es un hombre fino, es un hombre delicado, un hombre que sabe manejar la parte diplomática. Lo que estaba gritando, lo que está gritando todos los empleados públicos, que tienen sus preferencias y sus simpatías, pero no la pueden expresar, ni siquiera pueden apoyarla. Un domingo, el día de descanso de una persona que no pueda ir a donde le dé la gana, no importa que sea donde Luis Abinader, que sea donde Hipólito, que sea donde Leonel, que sea donde cualquier político, porque es su día de descanso, él no tiene compromiso con la institución. Entonces, esa estatura de Leonel, que él no va a hacer eso mismo, que él viene mejor, que él ha crecido personalmente, y es verdad, porque ha aguantado todas las cosas que se le han ocurrido a sus amigos, todos los malos agradecimientos que se han visto, lo ha aguantado con una manera... Estoicamente, se podría decir. Esa es la palabra. Sí. Entonces yo creo que es por ahí que tenemos que verlo. Pero además de eso, ha logrado levantar la simpatía a lo largo y ancho de toda la República Dominicana. La cantidad de jóvenes que han asumido el llamado de Leonel Fernández es extraordinario. Yo no soy del PLD y estoy apoyando a Leonel Fernández y estoy trabajando para Leonel Fernández sin haber entrado al Partido de la Liberación Dominicana, sencillamente porque veo que es la persona que le garantiza a la República Dominicana un camino seguro, la paz, la tranquilidad, el progreso, el bienestar. Introducir la República Dominicana por el modernismo, por la tecnología, por una verdadera revolución educativa. Por ahí yo lo veo. Ahora, estamos firmes, no a la reelección, está prohibida. Pero además de eso, el 70% está en contra de que se reforme la Constitución de la República. Entonces, basta ya. ¿Cómo es posible que estemos hablando de candidatura de gente que están impedidos constitucionalmente? Entonces, son cosas que sencillamente están pasando, las tenemos que soportar, porque es parte del partido en el que participa Leonel Fernández, pero son injustas. Al margen de todo eso, licenciado Doral, los argumentos fundamentales... Digo, eso es asumiendo que el presidente vaya, ¿verdad? No, bueno... Pero también hay mucha gente que está en eso, pero no hemos movido, el presidente no ha dicho que va. No, pero él se refiere a que los mismos ministros, los directores están promoviendo eso. El argumento fundamental es que el presidente, su obra de gobierno, que lo ha hecho bien, es que garantiza, el único que garantiza el triunfo en primera vuelta del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es el argumento. Le pregunto, viendo las encuestas, viendo los movimientos, con todo el recorrido que usted ha hecho en todo lo que tiene que ver con todo el país, específicamente la zona norte, ¿real efectivamente pudiese sentirse que eso es así, que el presidente Medina se aprestaría a modificar porque es el que garantiza el triunfo del PLD en primera vuelta? Antes de ver lo que ha pasado en la historia,
yo veo el presente. Yo no he visto ninguna encuesta en donde Leonel Fernández, en cualquier escenario, no sea el primer lugar. En todas las encuestas que he visto, Leonel Fernández está en primer lugar. Ahora, si nos vamos al pasado, Leonel Fernández tenía el 75% de aprobación. Cuando salió. Y tenía la posibilidad, tenía todo el Congreso, tenía todos los poderes públicos en sus manos. Y no modificó la Constitución porque tenía el 75% de aprobación. O sea, las cosas empiezan y terminan. Usted no va al cine y cuando termina la película comienza a protestar y decir que usted quiere otra porque no le gustó, porque quiere seguir, porque la película estaba tan buena que usted quiere que le den otra y otra mejor. No, terminó el cine, usted se para y se va para su casa. Usted va a la iglesia y terminó el culto y se va para su casa. Entonces, usted ganó un periodo presidencial, terminó el periodo, usted se va para su casa. O sea, es algo normal en la vida de que las cosas inician y terminan. La vida, usted nace, crece, llega adulto y muere. Entonces, las cosas son así y hay que aceptarlas así. ¿Por qué cambiar el mundo? ¿Por qué cambiar la naturaleza? Entonces, ¿cuál es la razón para hacerlo? No es verdad. Aquí va a venir Leonel de presidente en el 20 y van a venir otros y el país va a seguir vivo. Aquí vino Trujillo y terminó muerto. Hizo una labor, se dañó la labor, terminó. O sea, aquí la historia está plagada de presidentes y el país nunca ha sucumbido ni sucumbirá, porque la República Dominicana, hoy por hoy, es un país estable, un país democrático, un país tranquilo. No dañemos eso por un sentimiento de que quiero quedarme, por un equipo insaciable. Yo no creo que sea eso lo que el país necesita, ni tampoco lo que los jóvenes necesitan. Para mí, lo que los jóvenes necesitan en este país es que Danilo termine su periodo en paz, en tranquilidad, entregue, que Leonel entre y entregue y que se fortalezca la institucionalidad, que cada 8 años máximo haya una nueva generación dirigiendo los destinos de la República Dominicana. De lo contrario, nuestro país no va a avanzar políticamente hablando. Sencillamente, máximo 8 años. El presidente que lo hace bien sus primeros 4 años, la población le va a dar el chance de seguir a un segundo mandato, pero ahí terminó. Y ahí debe venir alguien más actualizado. Oye, el mundo está cambiando, está girando vertiginosamente. Nosotros necesitamos que también los políticos se vayan también readecuando a los tiempos y para eso tienen que entrar las nuevas generaciones. Y aquí hay muchos muchachos y muchachas valiosas que lo que hay que, esas personas que ya llegaron a la presidencia, servir de ayuda, servir de asesores, servir de soporte a esas nuevas generaciones, que lleguen a regidores, que lleguen a alcaldes, que lleguen a diputados, que lleguen a senadores y que lleguen a presidentes y vicepresidentes, que lleguen a ministros, a directores. El país tiene que renovarse. Y esa posición suya de 8 años, que es la misma que nosotros estamos de acuerdo, casi siempre hemos hablado de ese tipo de modelo. Lo que siempre decimos es cuándo lo comenzamos, a partir de qué. No choca ese principio con que ya el presidente Fernández, independientemente de los aspectos constitucionales, ya ese es su 4º periodo, ¿sería? No, pero estamos hablando de sistema. Es profundizar el sistema. Hoy Hipólito Mejía gobernó y está hábil para ser candidato. Claro. O sea, es fortalecer el sistema democrático. Y es con esto. O sea, ¿por qué? Porque si no vamos a seguir con el mismo relajo. O sea, vamos a seguir violando la Constitución. Es que llega Leonel y entonces se reelige en el 24 y en el 28 va a decir que va a modificar la Constitución para seguir. Es eso que hay que eliminar. Hay que eliminar el relajo constitucional. Nos dimos una constitución extraordinaria en el 2010, después de la del 1963 de Juan Bosch, después de la del 1966 de Joaquín Balaguer, que fueron constituciones extraordinariamente buenas. Fíjense que la de Balaguer del 66 llega hasta el 2010 sin un cambio radical, hasta que se hizo
una consulta nacional para una reforma constitucional y resulta que a los 5 años, antes de los 5 años ya estaba nuevamente modificada para cambiar los artículos para que pueda haber reforma, para que pueda haber reelección. Eso sencillamente ya fue la primera violación en solo 5 años de vida de una constitución. O sea, eso no puede seguir. ¿No le preocupan a usted, fuera del problema de la modificación a la constitución o no? Leonel debe de ser el candidato y debe de procurar la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Vemos, independientemente de todo esto, que hay mucha roncha en todo el partido. Si tú analizas el comité político, Leonel Fernández tiene 5 o 6 miembros del comité político, sí, o 7 tal vez. Si analiza el comité central, lo mismo. Si te vas a las diferentes posiciones que han adoptado, vemos posiciones muy radicales. El mismo Temístocle Montá, que no quiere que le cedan a todo el mundo, tuve posiciones muy fuertes. ¿No le temen ustedes a que posterior a este proceso quede muy dividido el partido? Yo pienso que si se respeta la Constitución y no vuelve otra vez a pasar una reforma constitucional para beneficiar a una sola persona, el partido se va a unificar totalmente, porque aquí no hay divergencias graves, como dijo Leonel. La única divergencia es la Constitución. Aquí no se está hablando de temas personales ni de temas grupales, aquí se está hablando de la Constitución, de la continuidad de la democracia y de la libertad. Cuando tú ves que para eso se tienen que atropellar a las personas, es eso que está en peligro, no es la división del PLD. Aquí lo que está en peligro es la democracia, aquí lo que está en peligro es la libertad, porque cuando tú ves un presidente, cuando tú ves unos ministros que violan la Constitución de la República, que no respetan un pacto, porque ¿quiénes son los 35, ahora 34, porque falleció uno, miembros del comité político que firmaron un acuerdo, que lo notarizaron, que lo llevaron al comité político, que lo llevaron al comité central, que lo bajaron al Congreso, que fue notarizado? O sea, desconocen un pacto de ese tipo. ¿Qué no va a pensar, señor, un inversionista extranjero que viene a la República Dominicana? Porque esos que son miembros del comité político, en su mayoría son los ministros del Consejo de Gobierno de la República Dominicana. Entonces, cuando tú ves que un presidente y unos ministros no te respetan un pacto, ¿por qué un ciudadano tiene que respetar la ley? Y ahí es que viene el caos, ahí es que viene el desorden. Y eso es lo que está pasando, porque si los que nos dirigen no respetan, ¿cómo pueden pedirle al pueblo que respete? Es ahí donde yo creo que está el problema. El problema no es partidario, el problema es de país, el problema es de institución, el problema es constitucional. Y los jóvenes necesitan que se respeten. Nosotros tenemos un desastre, un caos en el tránsito. Claro, aquí nadie se para en un semáforo y usted coge el motorista y se va. Pero si tenemos un presidente de la República que no respeta la Constitución, porque Michelle lo dijo ahorita, Danilo no ha dicho que va. Sí, pero al lado de él lo dicen, en eventos públicos, por micrófono, y él se queda callado, y él lo acepta y se sonríe. Entonces no me digan a mí que no está en eso. O sea, no insulten la inteligencia del dominicano. Sencillamente, aquí lo que se está tratando es de generar una tiranía, y eso hay que impedirlo. Las tiranías no son buenas. Y sin siquiera modificar la Constitución, ya nos están quitando las libertades públicas. Aquí se presiona a los periodistas, aquí se presiona a los programas, se le quieren quitar los anuncios. O sea, aquí se hace de todo con tal de que no se quite el deseo de reformar la Constitución y de que este gobierno se mantenga. Yo creo que no, que el país necesita seguir su rumbo. Yo pienso que el mes de mayo es clave. O sea, mayo, ya muy cerca de los plazos, se inician de lo establecido por la Junta y por las leyes, tanto la ley electoral como la ley de partido. Hay reunión del comité político el próximo lunes, o sea, el día 13. Realmente hay mucha expectativa, y eso que usted dice es así. O sea, hay muchas expresiones de funcionarios y de militantes del partido
que aspiran a que se modifique la Constitución. Si pasase la modificación constitucional en el Congreso, que es con votos que se consigue, y pudiesen conseguir los votos del presidente de la República, de la forma que sea. La gente habla mucho de que se compran, pero puede ser que alguien diga, bueno, yo soy de tal partido, pero me conviene que se haga esto. ¿Qué pasaría? Yo pienso que Leonel planteó un escenario donde es inaceptable una reforma constitucional para beneficiar a una persona, porque eso es ya perpetuarse en el poder, y una perpetuación en el poder no es lo que nunca se ha buscado en la democracia dominicana. Después de Trujillo, hasta Balaguer, que no tenía impedimento constitucional, se le hizo difícil mantenerse en el poder. En los 12 años salió, y salió bastante deteriorado al final de sus 12 años. Y en los últimos 10, precisamente fueron 10, porque hubo una reforma constitucional que en aquel momento era inconstitucional, porque ya él había sido elegido por la población por 4 años, y sencillamente él tuvo que aceptarlo para salvar la democracia, la libertad, el desarrollo, la pujanza de la República Dominicana, a sabiendas que fue abusivo la eliminación de esos 2 años. Queremos volver a las crisis. O sea, sencillamente es inaceptable ese proceso de reforma constitucional. Y aquí van a venir luchas civiles y de cualquier tipo. Señores, el rompimiento constitucional del 63 nos llevó a una revolución, pero no nos llevó a una revolución inmediata, fue un proceso. Y ese proceso se ha iniciado en la República Dominicana. Es el proceso de rechazo de la población entera a una perpetuación del poder de un mismo equipo. Sencillamente, eso tiene que verlo. Yo estoy convencido que Danilo Medina y Leonel Fernández no van a llevar al Partido de la Liberación Dominicana a la división. Porque Leonel, usted lo vio ayer, ustedes lo vieron ayer, con el poder que tiene ahora mismo, con 2 millones de simpatizantes, que lo ha logrado caminando la República Dominicana, con un equipo de hombres y mujeres en todas las secciones, en todos los parajes, en todos los distritos municipales, en todos los municipios, en todas las provincias del país. Lo que hizo fue que lo puso a la disposición de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Pero cuando lo puso a la disposición de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, lo puso a favor de la unidad de la sociedad dominicana. Pero también lo dijo, todo a favor de la Constitución, nada en contra de la Constitución. Esos mismos 2 millones de firmas, en un proceso que se quiera perpetuar en el poder, que se quiera violentar de nuevo la Constitución de la República, también esos 2 millones de firmas vamos a estar en una lucha intensa en contra de que eso sea posible. Y una posibilidad que hemos hablado con algunos, visto en algunos invitados que vienen aquí, sobre todo la semana pasada, de que hay una opción de que en esa reunión del comité político del día próximo lunes se presente la alternativa de que se habilite al presidente Medina en el Congreso para ir a un proceso de primarias contra el presidente Leonel Fernández el 6 de octubre. Eso se ha discutido, esa posibilidad, y de que si se aprueba eso en ese grupo que están ahí, que fueron los mismos que firmaron los 15 puntos del año pasado, de que los votos en el Congreso estarían porque serían los votos que aprobaría Leonel Fernández, y en esa línea de ahí, o sea, no habilitarlo y que no vaya el presidente que ya Danilo sea el candidato, sino habilitarlo y que vaya a una convención contra Leonel Fernández. Pero que estamos hablando de lo mismo, vamos a ir al Congreso a modificar la Constitución. Yo no sé qué estoy hablando, yo le pregunto lo que están diciendo los otros. No, yo le estoy contestando a lo que lo dicen. Yo no estoy diciendo nada. A lo que lo dicen. Vamos a lo mismo. Se lo han dicho aquí la gente de Leonel Fernández. Vamos al camino. Yo creo que si lo han dicho gente de Leonel, están equivocados. Porque es que no es el camino. El camino es la institucionalidad. El camino es el que hablamos ahorita. Es que Danilo entregue, y es que el próximo presidente también entregue, y que sigan viniendo presidentes nuevos.
Eso es lo que quiere la juventud, eso es lo que quiere el país. Nosotros queremos una democracia ya sólida, una democracia que nadie pueda inventarse en el futuro, temas como este. Entonces hay que romper ya con eso. ¿Por qué hacer eso? Inclusive, ¿por qué el Partido de la Liberación Dominicana meterse a hacer eso cuando tiene un activo tan valioso como Leonel Fernández, que hoy está en todas las preferencias del electorado? Porque si usted me dijera que es un partido que se está cayendo a pedazos, pero en las encuestas es el partido más valorado. En las encuestas el PLD gana el doble. Y si usted chequea la Gallup de lo que quieren, cuáles son las perspectivas, y suma a Danilo, y suma a Leonel, y suma a Margarita, lo que le da la suma es el triple de lo que le da Luis Abinader y a Hipólito Mejía, señores. ¿Cómo un partido quiere jugar con eso? ¿O el PLD cree que va a salir ileso de una reforma constitucional en este momento? No va a salir ileso. Lo que va a haber una división profunda del partido que va a llegar a los más íntimos rincones del país. Sencillamente va a dividir a la sociedad porque hoy el PLD es la mayoría de la sociedad. Eso es lo que quiere el equipo de gobierno. Óyete, definitivamente no lo entiendo. Como ciudadano no lo entiendo. En un momento el Partido Reformista también era la máxima expresión política del país y mire lo que es hoy. Exactamente. Y también el PRD. ¿Y usted sabe por qué Por el las Partido divisiones. Reformista cayó a esos niveles? Por las divisiones. Por las divisiones. Y también porque vino una reforma constitucional, por una crisis electoral, porque nosotros fuimos por un tercer periodo y se puso la sociedad en contra, aún nosotros habiendo ganado. Y ser una fuerza política Señor importante. Danilo Medina, no llegue hasta ese nivel. No lleve a la sociedad dominicana a ese derrotero. Licenciado, no podemos perder la oportunidad que usted está aquí. Y de lo personal, usted ex gobernador del Banco Central, yo creo que tiene toda la experiencia política del mundo, ¿verdad? Y en política hay que saber quién es la oposición. Indiscutiblemente la oposición del Partido de la Liberación Dominicana y de Leonel Fernández, de todo el mundo, es Luis Abinader, que es la persona que está ahí. Hizo un pronunciamiento ayer que dice que su mayor reto es recuperar el país de la quiebra financiera que han llevado los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Se ha venido discutiendo el tema del modelo económico y todo eso. ¿Cuál es su opinión con respecto al... ¿Está República Dominicana en quiebra financiera? ¿Estamos realmente con problemas de modelo económico? ¿Qué opina usted en este sentido? Yo lo que quisiera darle un consejo a Luis Abinader, es que no use esa frase, quiebra financiera, porque todavía está muy reciente la quiebra financiera del gobierno de Hipólito Mejía, que es su partner en el Partido Revolucionario Moderno. Aquí yo creo que el país ha entrado en los últimos 50 años en un proceso de crecimiento económico indetenible. Si nosotros revisamos América entera, incluyendo a los Estados Unidos, a Canadá, a México, a Brasil, a Argentina, a Chile, nosotros somos los que hemos crecido más en los 50 años. Hay muchas cosas todavía que tenemos que hacer a nivel económico. Yo creo que tenemos que cambiar la forma de ver el endeudamiento externo, tenemos que cambiar la forma del gasto público. Yo creo que tenemos que volver al modelo balaguerita de más inversión, pero de más inversión sin necesidad de mayores niveles de financiamiento. Nosotros tenemos que hacer una revolución en el área educativa para preparar a los jóvenes a los empleos y a la formación de trabajos que vienen hacia el futuro, a nueva tecnología. Tenemos que irnos a la robótica, tenemos que irnos a muchísimos sitios, que yo creo que Leonel puede ser un referente importante para hacer esa revolución. Pero hablar de crisis financiera en este momento, no. Yo sí le tengo miedo a una crisis financiera, producto de una reforma constitucional que nos lleve a la desobediencia civil. Le tengo miedo a una reforma constitucional de un presidente que le dijo al mundo
que era su último periodo. A un presidente que juró ante Dios, o sea que se convertiría en un blasfemo de volver a hacerlo. Le tengo miedo porque el sistema financiero dominicano y mundial es muy sensible. Y si se pierde la credibilidad en nuestras autoridades, ahí sí podemos entrar en una crisis financiera. Pero una crisis financiera fruto de una crisis política. Yo no creo que sea una crisis financiera fruto de unas actividades económicas en la República Dominicana que creo que van muy bien. Sí. Inclusive van muy bien y en un proceso de recuperación de uno de los sectores más importantes que tiene la República Dominicana, que es el turismo. Muy bien, en un momento donde hemos roto todos los récords de remesas, gracias a la recuperación económica que ha tenido los Estados Unidos y a la recuperación económica que ha tenido España, que son los dos países que han acogido más dominicanos y de ahí es que vienen las principales remesas. Estamos hablando de que los niveles de exportación también están creciendo. Ahora tenemos nuevas relaciones hacia Asia, o sea, tenemos a China, que todavía no ha generado ningún beneficio, pero si mantenemos una buena estabilidad, yo creo que pudiéramos lograr que la República Dominicana tenga garantías de crecimiento durante los próximos 10 años. Tenemos que hacer las cosas bien hechas. Yo creo que aquí hay que replantearse lo que es la presión tributaria. Aquí yo creo que tiene que relanzarse la República Dominicana hacia un modelo de exportación, etcétera, etcétera. Pero no creo que debemos alarmar de que con una crisis. Yo creo que eso ya es lo que ha hecho Luis Abinader, a mi juicio, es tirar como una bola de humo, es querer llamar la atención con una crisis. Pero óyete, a mí no me gustaría que me dirija a alguien que esté premonizando crisis. A mí me gustaría que me dirija a alguien que sea optimista. O sea, que sea prudente, pero que sea optimista, porque los líderes que no son optimistas llevan a los países a la quiebra. Yo debo colegir con usted en que real y efectivamente es un grave error que una persona, primero economista, como Luis Abinader, segundo, precandidato a la presidencia de la República, diga eso sobre su país, el cual él quiere presidir. De verdad, definitivamente, aunque tuviésemos en crisis, no hay que decirlo. Si tuviésemos, y no lo estamos. Usted ha martillado varias veces con el tema de la juventud, de la nueva generación. Y no, como dijo Michelle, la palabra vale, no debo perder la oportunidad de aprovechar en usted esa juventud que usted tenía cuando usted fue secretario de la presidencia, secretario administrativo de la presidencia en el gobierno de Joaquín Balaguer, que creo yo, si mal no recuerdo, tenía 29 años. Y usted fue secretario administrativo de la presidencia, gobernador del Banco Central de la República Dominicana, también jovencito, con 30 o 31 años, y posteriormente secretario de Agricultura. Cuéntenos un poquito, porque esas vivencias son importantes, y su libro todavía no se ha publicado sobre sus historias o sus memorias. Cuéntenos cómo un joven con 29 años, que no era realmente un político de los que estaban dentro con Balaguer, llega ante un presidente como Balaguer, un hombre quizás tan cerrado, tan hermético, y con esa juventud llega a ocupar una posición tan importante en el palacio, y cómo se mantiene, y cómo es ese acercamiento, y cómo es esa vivencia con Balaguer. Nosotros empezamos desde la presidencia de la juventud en la provincia de Barahona, de ahí pasamos a la presidencia de la juventud del sur, de San Cristóbal hacia Pedernales, Independencia, y en ese proceso nos hicimos prácticamente miembros del equipo de Balaguer, del equipo de la juventud de Balaguer, y eso me llevó. Pero lo básico de eso es la visión que tenía Joaquín Balaguer, de que había que llevar a los jóvenes a los estamentos de poder. Y eso yo sí estoy abogando, me estoy reuniendo con jóvenes, porque aquí se ha perdido la participación de la juventud. La juventud está apática por todo lo que ha pasado, porque los partidos no lo dejan subir, no hay verdaderas democracias para que ellos puedan ir creciendo. Y Balaguer nos dio la oportunidad a la juventud. Los jóvenes no fallan. Cuando los jóvenes, usted le da una responsabilidad, la cumplen. Son la parte sana de todas las sociedades, porque son la parte idealista, la parte que no tiene compromiso, la parte que no tiene necesidad, que no son corruptibles, porque sencillamente no están pensando en eso, están pensando en su país.
porque tienen toda una vida por delante y lo que quieren es un país mejor. Eso se lo he dicho al presidente Fernández y ojalá también Danilo lo escuchen lo que le quede. Hay que darle puestos a los jóvenes y hay que permitirle que vengan a trabajar en otros países, inclusive. Usted ve los regidores, la mayoría son jóvenes. Aquí en este país, y en eso sí deberíamos estar pensando en una modificación constitucional, no para que continúe el actual presidente, sino para que los jóvenes tengan mayores oportunidades. Porque ¿cómo es posible que un joven de 18 años ya puede votar? Dice la Constitución que la parte de los derechos ciudadanos es elegir y ser elegido. Pero entonces los jóvenes no pueden ser candidatos hasta los 25 años. O sea, una locura. ¿Cómo que usted no puede llegar a ser candidato? Y ahora mismo usted coge en el mundo hasta los pilotos de aviación que llevan hasta misiles con capacidad de matar centenares de miles de personas, son jóvenes de 16 años. Porque ya si no entran temprano, no tienen la capacidad para desarrollar las destrezas que se necesitan. Entonces, yo creo que aquí todos los partidos y todos los políticos debemos ponernos a uno para que la juventud vuelva otra vez, que participe en política, que vengan y arreglen esto. Porque los cambios son tan vertiginosos en el mundo que los viejos no tenemos la capacidad de asumirlo, no la tenemos. Por eso el tipo de música que se eligió ayer, para acercar a la juventud, para involucrar a la juventud a lo que es la política y la propuesta de Leonel Fernández. Sí, es que yo pienso que Leonel está claro en ese aspecto. Y está claro en que hay que darle la participación a los jóvenes. Y yo creo que eso es lo que puede darnos esperanza de que vamos a tener un país mejor, que vamos a vivir en un país mejor, que nuestros nietos no van a tener la necesidad de irse de nuestro país, o nuestros hijos. O sea, realmente tenemos que recuperar el sentimiento nacionalista. Leonel lo habló, pero no solamente el sentimiento nacionalista por la frontera que tenemos con Haití, es el sentimiento nacionalista de patria, de nuestro terruño, de nuestros derechos, de que tenemos que defender esto porque es nuestro. Es algo más allá de la frontera, es algo de orgullo nacionalista, es algo de orgullo de República Dominicana. ¿Cómo era una vivencia breve de un joven recibiendo exigencias de un presidente como Balaguer, con tanta experiencia y además el sentimiento que había global sobre Balaguer, o sea, un estadista real, efectivamente, preparado, capaz, educado, pero que además era bien duro en la administración, o sea, que era un hombre austero? ¿Cómo era ese nivel de exigencia para un secretario administrativo de la presidencia y después para un gobernador del Banco Central de una posición tan importante como esa? Y que debo decir que su gobernación fue una de las mejores también. Muchas gracias. Definitivamente Balaguer era un maestro. Y como maestro enseñaba y predicaba con el ejemplo. O sea, él era austero. ¿Era austero o conservador? Las dos cosas, pero era muy austero, tremendamente austero. Era un hombre conservador, pero era un hombre que predicaba con el ejemplo. O sea, lo que él te pedía, él lo hacía. Pero también, aunque le pusieron como una imagen como muy fuerte en su dirección, era un hombre abierto, que escuchaba a todo el mundo. En muchísimas ocasiones me decía: Toral, Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. Y eso era para que escucháramos el doble de lo que hablábamos. Y él lo hacía. O sea, para usted sacarle a Balaguer una palabra, era como dicen en el populacho, con cucharita. Entonces, era un hombre así. Era un hombre que no tomaba ninguna decisión, absolutamente ninguna, si a su juicio afectaba a las mayorías. No importa con quién sea, él no la tomaba. Pudiera estar equivocado, pero sus intenciones eran siempre por la mayoría. Y era un hombre que tú le llevabas las ideas, y si se las sabías vender y él veía que estaban bien intencionadas, normalmente tú ejecutabas. A mí nunca me dijo nada que no. Tú le presentabas las cosas y siempre daba luz verde. O sea, nosotros podíamos actuar, aunque aparentaba que no. Y en el Banco Central yo entré en la peor crisis que ha vivido la República Dominicana,
Por eso cuando oí hablar ahorita de que estamos hablando de crisis financiera, sabiendo yo la crisis que me tocó manejar, óyete, esto es un paraíso a lo que tuvimos que vivir. Fue 93, ¿no? No, la crisis fue a finales del 89, 90. No, yo digo, pero su gobernación. Yo entré en el 90. 90, en 93. junio del 90, que era precisamente el proceso El petróleo. peor de inflación, Bueno, tuvimos hasta 100% de inflación. no, tuvimos 104% de inflación y tuvimos un 6.6% del producto de déficit. Pero en 365 días se bajó la inflación a 4 y hubo un superávit de 1.6, o sea, hubo un ajuste de 8.2 en un solo año, pero se llevó la economía hacia adelante. Entonces, en ese proceso también Balaguer fue un hombre abierto y me permitió hacer los cambios. Recuérdense que se unificó la tasa de cambio, que habían 3 tasas de cambio, una en aduana, o sea, se liberó la tasa de interés, porque era mentira, Sí. porque la Constitución decía que era el 12%, pero entonces los bancos inventaron las comisiones, porque un mercado no hay manera de reprimirlo. No se controla. Se eliminaron todas las restricciones cambiarias, se eliminó el recargo cambiario en la aduana, o sea, se hicieron una serie de reformas. Se hizo una reforma tributaria integral, que fue la última que se ha hecho. ¿El 92? Y eso fue en el 92. Entonces estamos hablando de que el país avanzó, pero avanzó con un presidente que era el más viejo, pero un presidente que tenía una apertura extraordinaria a las mentalidades jóvenes, porque estaba claro que los jóvenes veían la actualidad. Y eso no fue tampoco conmigo. En los 12 años, Balaguer nombró a Fernando Álvarez Bogal ministro de Agricultura. En aquella época, ese era el ministro más importante del país, tenía 25 años. Nombró a Víctor Gómez Bellés como canciller de la República, un muchachito también. O sea, Balaguer siempre creyó en la participación de la juventud en los diferentes estamentos del poder. Y, por ejemplo, cuando volvió, que ese es un tema interesante para los actuales políticos, cuando Balaguer vuelve en el 86 a gobernar los destinos del país, fue porque le hizo un llamado a la juventud, ahí fue que yo entré. Y prácticamente el 95% de los candidatos a síndico en aquel momento eran jóvenes. Wow. O sea, él lo que hizo fue un llamado, pero le dijo, un llamado, vengan a participar conmigo. Sí. No vengan a sumarme, vengan ahora a darme su voto, no, vengan a participar, que es lo que yo creo que está faltando en este momento. Es que no estamos llamando a la juventud. Ahí fue un nuevo Balaguer. Él prácticamente fue un nuevo Balaguer en el 86. Sí, pero también él lo hizo en los 12 años. O sea, era una forma de ver las cosas. Que eso yo creo que lo necesitamos de nuevo. Es llamar a participar a los jóvenes. No es llamarlo a que nos apoyen, es llamarlo a que vengan a tomar decisiones juntos con nosotros. Y los niveles de chisme que siempre ocurren en los gobiernos, ¿cómo administraba Balaguer un nivel de un chisme como eso? Y que todo el mundo decía algo, porque siempre eso existe, ¿verdad? Eso existe, ha existido. Él siempre me decía que cuando cuando le están tirando piedras, no mire hacia los lados. Y él me decía, póngase como los caballos. Anteojeras y fuertes. Póngase anteojeras y siga su trabajo. Y no mire hacia los lados, que lo que están buscando es que usted mire a los lados, descuide lo que tiene que hacer y entonces ahí usted fracasa. Y siempre me dio resultado. Y cuando me decían cosas, yo iba y se la contaba y él me decía, no le haga caso. Sigue trabajando. No se descuide, que lo que quieren es que usted descuide su labor. Muy bien. Bueno. Licenciado, gracias. Gracias a ustedes. Muy gracias amable por ser tan claro con nosotros aquí hoy. Y por levantarse hoy, que me imagino que deben estar bastante cansados del día de ayer, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros al señor Luis Toral, exgobernador del Banco Central y coordinador nacional del sector externo en la región del Cibao de la candidatura de Leonel Fernández.